mis amados, en esta preciosa tarde. Damos gracias a nuestro Padre y Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que tenemos, mis amados, de estar en su programa de televisión Tiempos de Libertad en Cristo Jesús, para poder llevar una palabra que edifique, una palabra que aliente, una palabra que exhorte, una palabra que haga que usted crezca en el conocimiento y así, de esta forma, sus raíces espirituales se vayan acrecentando cada día más y más. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez, pastor de la Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto. Y hemos atendido pues el llamado de Dios, y ya este es nuestro, ya por finalizar nuestro segundo año al frente de este programa Tiempos de Libertad, con la bendición de que este año hemos contado con la ayuda y con la anuencia de nuestros hermanos pastores, también el pastor Juan José López y el pastor José Jesús Díaz, pastores de la Iglesia Evangélica y Reformada, quienes también ellos pues son directores de este programa. Y nos hemos esforzado a través de este tiempo para poder ser de mucha edificación a su vida por medio de este programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Para ello vaya nuestra bendición y un abrazo fraterno en el nombre de Jesús. Saludo también a mi esposa, a mis hijos, quienes son columnas y baluartes en el ministerio que Dios ha puesto en mis manos y en el fortalecimiento de mi vida, tanto espiritual como en todos los aspectos que conlleva nuestro caminar en este mundo. Quiero saludarlos a ustedes también, porque son muchos los hermanos y amigos que encontramos por las diferentes avenidas de nuestra ciudad, donde nos expresan su satisfacción con este programa Tiempos de Libertad. Tiempos de Libertad es un programa, mis amados, que se caracteriza por presentar una verdad bíblica. Queremos expresar que no tenemos compromisos con nadie, más nuestro compromiso es con Dios, y este compromiso implica disertar o expresar lo que la Biblia quiere decirnos. Y en ese aspecto pues vamos a mantener nuestro compromiso incólume, porque no nos interesa quedar bien con nadie, más solamente con el Creador. Decía Charles Spurgeon que los cristianos somos la sal de la tierra, y que cuando alguien traga sal, lo que hace es que la escupe, y que no pretendamos nosotros ser los caramelos. Miren qué tremendo, y lo dijo hace en el siglo XIX, y que no pretendiéramos pues ser lo dulce de este mundo, que todo el mundo lo ansía y lo quiere. ¿Y qué razón tenía Charles Spurgeon? Hoy tenemos mucha gente dentro de las congregaciones queriendo quedar bien con toda la gente, no quieren
confrontar a nadie porque no quieren caerle mal a nadie. Miren, el cristiano tiene que ser valiente y pregonar la verdad bíblica. Y la verdad bíblica va, pero a confrontar de una manera tremenda la vida del pecador. Y cuando a alguien se le dicen sus verdades, verdades que están en la Biblia, y no quieren doblegar su vida a Cristo, lo que hacen es que tienen una reacción y a veces hasta violenta. Pero de esto vamos a hablar ya cuando entremos a el tema que hoy vamos a exponer bajo el tema constructores de imperios. Quiero aconsejarles, mis amados, que si usted no ha suscrito un convenio con una empresa que brinde servicios fúnebres, lo haga. Para ello les estoy recomendando Funeraria La Fe. Estas cosas tétricas que no queremos que lleguen son inevitables. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado de un momento a otro a una situación difícil cuando nos muere un familiar, un miembro de la iglesia? Y estamos a veces con las manos atadas que no sabemos qué hacer. Pues en esos momentos difíciles es cuando Funeraria La Fe está ahí para echarte una mano, brindándote una gama de servicios para esos momentos difíciles. Funeraria La Fe te brinda los servicios de ataúdes, preparación de cuerpos, traslado de féretros, ya sea a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. El alquiler de utilería o de utensilios para lo que es la velatoria. Y también el servicio de la hecha de placas memoriales. Funeraria La Fe está ubicada media cuadra al norte de la Policía Nacional. Usted puede llamar al teléfono 99 19 27 59, que también es el número de WhatsApp, 99 19 27 59. Y ahí lo va a atender el hermano José Erling Humansor, quien es el gerente y propietario. Vaya, suscríbase, tome un plan, 2, 3 planes, que va a tener magníficas oportunidades y comodidades para que usted pueda ir pagando semanal o mensual estos planes y de esta forma estar prevenido para estos casos que no queremos que lleguen, pero sin duda tendrán que llegar. Por otra parte, también quiero aconsejarlos que si usted vive en la colonia Castaños, Primavera, San Jorge, la 7 de abril, Santana, la Alexander López y alrededores, y tiene su celular malo, ahí está funcionando el taller donde reparan celulares J&E, que es dirigido por el joven Jorge Alberto Álvarez, quien es mi hijo. Tiene ubicado su taller ahí en la primer calle que divide Castaños con Colonia Primavera, entrando por la pavimentada. En la primer casa al norte, frente a la llantera donde el hermano Panchito. Ahí puede llevar su teléfono, despreocúpese, él trabaja con mucha responsabilidad y aparte de eso los precios son mucho más cómodos que en cualquier otra parte de este tipo de negocio. Así que
celular es JIE, ahí en Colonia Primavera, en la primer casa entre Castaños y Primavera, frente a la llantera del hermano Panchito. Después de estos consejos, mis amados, porque hay que hacerlos, vamos a entrar de lleno a lo que es la exposición de la palabra. Constructores de imperios. Quiero pedirle a mi hermano Daniel que me ayude ahí colocando en pantalla el texto que está en el libro de Génesis, capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Vamos a leer la palabra, dándole toda la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Indudablemente, mis amados, esto sucede después, muchos años después del diluvio, cuando Noé tuvo 3 hijos, Sem, Jafet y Can. Sem, Can y Jafet. Pues Nimrod es el personaje más destacado de entre los hijos de Can, que son los cananeos. Estos se caracterizaron por ser rebeldes delante de Dios. Ellos estaban en desacuerdo con sus hermanos, los hijos de Sem, que son los semitas, de donde sale el pueblo de Israel, y de los hijos de Jafet, donde salen los cusitas y otras razas, como lo son también los árabes. Entonces, mis amados, había una discordia entre ellos, porque los semitas y los descendientes de Jafet querían agradar a Dios, querían regirse por la voluntad de Dios, mas los cananeos querían hacer ellos lo que nada les impidiera para gobernarse a sí mismos y tener un control del mundo conocido. Así surge la figura de Nimrod, y dice la palabra que él fue el primer poderoso en la tierra. Se separaron y los cananeos se establecieron en la llanura del Sinar, Valle de Sinar, a la ribera del río Éufrates, porque eran tierras hermosas y fértiles. Y más adelante ellos dicen que van a construir una torre llamada Babel. Pero la Biblia nos dice de que este Nimrod fue un constructor de ciudades. Y entre ellas fundó la ciudad de Babel, la principal, la ciudad de Erec, Akkad y Calne, que rodeaban a Babel, y Babel era el centro donde estaba el gobierno de Nimrod. Pero el eslogan, el propósito de ellos de hacer esto era de hagámonos un nombre. Y esto de hagámonos un nombre, mis amados, implica muchas cosas.
El propósito de ellos no era un fin común de convivencia, de paz, de ayuda mutua, sino que era un fin de establecer lo que era un imperio, donde hubiesen los gobernantes y los gobernados. Desde ese tiempo, mis amados, hasta este momento, ha habido una lucha enorme por el poder, para establecer las diferencias entre la clase dominante y los que son dominados, entre los que gobiernan y los que son gobernados. Cuando usted ve estas luchas por el poder, estas luchas por el control, acuérdese de Nimrod y todo aquel que anda buscando el poder, el control. Es un descendiente de Nimrod, un desobediente a los principios eternos de Dios. Pero esta consigna de querer establecerse para tener un nombre implica muchas cosas, porque para tener un nombre uno hay que tener dinero, hay que tener riquezas, hay que tener propiedades. Esto de hagámonos un nombre no es así nomás. Y lo que dice que para adquirir riquezas, adquirir plata, adquirir dinero, hay que olvidarse de los principios éticos, de los principios morales, hay que ejercer la fuerza, hay que ejercer argucias, aunque vayan todas estas en contra del bien común y en contra de la voluntad de Dios. Esto de adquirir dinero, que es el primer síntoma de aquel que quiere adquirir un nombre, esto lo puede llevar a manejar negocios sucios. Miren cuánta gente se mete a asaltos, gente que asalta personas, asalta bancos, asalta negocios. ¿Para qué? Para adquirir riquezas. Secuestran personas, piden rescates para adquirir ¿qué? Dinero. ¿Por qué? Porque con este dinero van ellos después a adquirir o comprar poder, para luego con el poder tener control, y una vez que tienen control, tener un nombre. Todo es una cadenita, es un eslabón hilvanado por Satanás, puesto que después del diluvio entra lo que es el gobierno del hombre. En los pactos de Dios o de las dispensaciones que hay en la Biblia está el gobierno del hombre después del diluvio. Y Satanás, queriendo tener control de lo que se haga aquí en la tierra, de lo que los seres humanos hacen, entonces implementa esto con Nimrod. Y desde ese tiempo hasta hoy, Satanás tiene sus tentáculos metidos en todas partes de este planeta, con hombres, con mujeres, con presidentes, con grupos económicos, para tener el control del mundo. Y le ha dado resultado. Ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces la gente se afana por adquirir riquezas. Algunos hacen fraudes. Miren este país cómo ha estado sumergido en actos de corrupción, donde miles y miles de millones fueron saqueados de una institución llamada Seguro Social. ¿Para qué?
para mantener el poder dentro de lo que es un grupo económico. Ejemplos pueden haber muchos, pero esto se ha dado siempre a través de la humanidad. Algunos empiezan convirtiéndose en pequeños vendedores de droga, después van escalando, se convierten en jefes de un grupo, luego este grupo ya tiene un control sobre el territorio y de esta forma están agenciándose mucho dinero. Por eso dice la palabra de Dios que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y a una vez que han adquirido dinero, van con el segundo paso, mis amados, que es la adquisición de poder. Estos grupos organizados, personas que se han vuelto millonarias con dineros mal habidos, empiezan a financiar campañas políticas, empiezan a financiar y a comprar conciencias, a comprar todo lo que ellos estimen conveniente para sus propósitos. Y se introducen en las altas esferas gubernamentales, promocionando o patrocinando candidatos a cargos de elección popular, candidatos a la presidencia de la República, magistrados, a la Corte Suprema. Todos ellos llegan, los que son financiados, con dineros mal habidos de gente que tiene un interés enorme en adquirir el poder, ya sea poder político, poder social, ya sea poder en las instituciones de justicia y también poder con los entes encargados de mantener la equidad y el orden social, como lo es pues los cuerpos policiales. Para eso quieren el poder, para operar sin tener que andar con temores de que pueden ser capturados. Porque dice alguien por ahí, yo lo escuché, de nada sirve tener dinero, dice, si no se tiene el poder. Pues trasladándonos a los tiempos de Nimrod, Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. Y si era poderoso, quiere decir que tenía muchas riquezas. Construyó su reino. Quiso hacer una torre altísima, establecerse en lo más alto de esa torre, tener su centro de comando y desde ahí gobernar todo el mundo conocido. Dios intervino ahí en contra de esto. Pero eso lo vamos a explicar en otro tiempo. Ya una vez que Nimrod tiene un control, se expande su fama. ¿Para qué quiere fama? Pues la fama, mis amados, es sinónimo de poder, es sinónimo de gloria, de honra, de notoriedad, de triunfo, de éxito, de renombre. Ustedes saben que el hombre siempre ha querido hacer un lado a Dios y ponerse enfrente. Nosotros los cristianos decimos que toda la gloria es para Dios, porque así tiene que ser, así debe de ser. Pero el hombre natural quiere su propia gloria, porque cuando tiene su propia gloria, tiene todo el mundo a sus pies. Y esto es una artimaña de Satanás para tener sumido al ser humano en ese orgullo malvado
Dicen por ahí que el orgullo es el único veneno que uno se lo puede tragar y que no hace efecto. Y el hombre cree o juega a ser Dios. Y cuando se tienen conjuntadas estas tres cosas de dinero, poder y fama, usted tiene constituido lo que es su propio imperio. Y Nimrod lo había hecho porque él era un constructor de ciudades. Nimrod se dedicó a hacerse un nombre, a edificar ciudades para hacer su imperio mucho más grande. Ahí nacen los imperios. Después de Nimrod está Nabucodonosor con el imperio babilónico, que viene de ahí mismo, de Babel. Viene el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Ya en nuestros tiempos pues también hay imperios que están a la vista de todo mundo, y que estos imperios también quieren tener el control del mundo que los rodea, ya sea en el orden económico, en el orden armamentista o en el orden ideológico. Países que juegan con la miseria de otros países y les dan dádivas, les dan canonjías, les dan regalías a los países pobres para tener el control. Cuando ya tienen el control, porque el país pasa extendiendo la mano, empiezan a mandar leyes, empiezan a mandar decretos a los congresos de estos países y les dicen: aprueben esta ley o les quito esta partida. Todos estos imperios están bajo el dominio de Satanás, mis amados. Todos. No hay un tan solo imperio que se haya establecido en 5.000 años de historia de la humanidad, del diluvio para acá, que no haya estado dirigido por Satanás. Y esta es la triste historia del mundo. Y todo el mundo anda con las ansias de poder, que quieren dinero, que quieren riquezas, que quieren poder y luego fama, para convertirse en los poderosos, los hijos de Nimrod. Pero la iglesia, mis amados, no ha estado exenta de que estos tentáculos no hayan tocado la iglesia y se hayan metido. La iglesia del principio fue una iglesia pura, santa. Hablo la iglesia visible, no la iglesia invisible, porque la iglesia invisible es protegida por el mismo Dios de los cielos. Hablo de aquella iglesia que nosotros vemos, que nosotros tocamos. La iglesia del principio, unos 250, 70 años, fue una iglesia que supo sortear los vaivenes de las amenazas, de las tentaciones y de las contaminaciones de la carne, del mundo y de Satanás. Pero en el año 322 llega un hombre llamado Constantino a ser el emperador de Roma. Este hombre adopta la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. Se echó a la bolsa a los creyentes de aquel tiempo
y les ofreció las canonjías del poder, que ya no iba a haber persecuciones, que más bien ellos iban a conquistar en el nombre de Jesús a las demás naciones, y la iglesia cayó doblegada ante los encantos del poder. Y la iglesia o la religión cristiana dobla sus rodillas ante el emperador de turno y ante el embeleso, mis amados, de los ofrecimientos, y pone sus servicios a este imperio romano. Y ese ha sido uno de los grandes atrasos del cristianismo en la historia de la humanidad. Todo el mundo profesaba ser cristiano porque querían una buena oportunidad de trabajo en el gobierno, un cargo de dirección, ser consejeros del emperador. Todos querían o se llamaban cristianos, pero eran del diente al labio porque en el corazón estaban vacíos, no tenían nada de Dios. Y de ahí surge lo que es la Iglesia Católica. Y ya la Iglesia Católica crece y se apodera, desaparece el imperio romano, pero queda en su lugar el imperio de la Iglesia Católica. Y hay 1500, casi 1500 años, o más 1800 años de control de parte de lo que es la religión católica. Ya era Satanás gobernando, teniendo control a través de un ente religioso. Habían prohibido que la Biblia la tuviera cualquier mortal. La única palabra que se escuchaba era la de los frailes o sacerdotes, gente autorizada por la religión, por el imperio católico, cuyo emperador lo denominan el Papa. Empezaron las persecuciones y las aniquilaciones a todo aquel que profesaba una verdadera fe en Cristo Jesús. Los quemaban, los perseguían, los ajusticiaban, hacían desastres con todo aquel que profesaba una fe en Cristo Jesús fuera de lo que ellos profesaban. Pero no nos quedamos ahí. En los años 1500, tocando ahí por el 1600, nace lo que es el protestantismo. Y hay una revolución espiritual. Y la iglesia empieza a predicar a Cristo, separándose completamente de lo que era aquel ente religioso que se había convertido en un imperio. Y empiezan, mis amados, a desarrollarse muchas denominaciones, tocando lo que es la parte de la palabra que es sana y que es la que alimenta la vida espiritual de las personas. Ya así en el siglo XX, casi a finales ya, nuevamente los tentáculos de Satanás empiezan a tocar la vida de mucha gente profesante del cristianismo. Y nacen ahí con ellos deseos de ser poderosos al estilo de Nimrod, mis amados. Y salen superlíderes espirituales construyendo sus propios imperios y tomando como base y tomando como consejos lo que había hecho Nimrod en el Antiguo Testamento. Y estos hombres llenos de vanagloria, llenos de avaricia, con un profundo amor a las riquezas, empiezan a trastocar el texto bíblico. Y a sus prédicas se apartan de lo que es la sana doctrina
Y empiezan a hablar de dinero, a hablar de riquezas, a hablar de abundancia, y dándole vuelta a la palabra, y le dan a sus congregaciones desayuno, almuerzo y cena con una doctrina mal llamada doctrina de la prosperidad. Y los tenemos en este tiempo. Trastocaron la Biblia, trastornaron la fe de los cristianos, mis amados, dándole mal uso a textos bíblicos, como aquellos que nos hablan del diezmo, como aquellos que nos hablan de las ofrendas, de las primicias, aquellos textos que nos hablan de los pactos, de la siembra y la cosecha, y sacando la fe pura, la fe sencilla, la fe arraigada en una confianza absoluta en Dios de la vida de los creyentes que están bajo su dominio, bajo su influencia, porque se volvieron poderosos y tenían un control absoluto en sus congregaciones. Y tienen mucha gente fuera de sus congregaciones defendiendo sus posiciones doctrinales que están fuera de lo que son los principios eternos de Dios. Y le piden a la gente que siembren, que si tienen un carro que lo siembren porque le han dicho a la gente que si ellos siembran un carro, Dios les va a dar muchos carros más. Que si tienen su casa, que la siembren. Que si tienen joyas, relojes, cualquier cosa de valor, hasta celulares piden, pero no cualquier celular, sino que ya esos que tienen algún precio. Se los piden de siembra a la gente. ¿Por qué le dicen que la Biblia habla de siembra y la cosecha? Y como la gente ya perdió su sencillez espiritual, caen rendidos ante estos cantos de sirena, ante estas prédicas, mis amados, extraídas de las mismas huestes del infierno. Y la gente empieza a dar sus cosas, sus pertenencias, y así están haciendo a algunos ricos y poderosos. Otros tienen a sus congregaciones sumergidas bajo amenazas espirituales. He escuchado yo predicadores de este tipo decir que tienen un poder especial y que si ellos hacen uso de ese poder pueden destruir la vida de una persona, que ellos pueden maldecir y que esas maldiciones se hacen latentes y que llegan, y que todo aquel que levanta la mano en contra de ellos, esa mano se le seca, diciendo una sarta de mentiras. Y así consiguen tener una congregación subyugada, sometida, ciega, sorda y muda, usando textos fuera de contextos, como aquel que hay poder en la palabra que se dice. Mire, hermano, no se someta a este tipo de tratamientos. Si hay alguien que tiene poder, es Dios. Ningún hombre tiene poder.
Ninguna palabra que sale de mi boca se cumple si Dios no lo quiere hacer. Es tremendo, es terrible a lo que hemos caído en este siglo XXI con una iglesia, con muchos ministros queriendo obtener el poder. Miren, en nuestros países hay ministros dentro de la denominación evangélica tan poderosos que mandan una notita a el ente gubernamental y corren a hacerles el favor que piden. Pero usted dirá, eso es bueno, que ojalá que toda la iglesia estuviera así, estaríamos mucho mejor. Eso no es bueno, porque para conseguir canonjías de poder hay que comprometer nuestra voz y hay que estarle diciendo a todo aquel funcionario, aunque sea corrupto, que es bueno lo que esté haciendo. Porque el día que digamos lo contrario, nos cortan o les cortan todas esas cuestiones de influencia que tienen y dejan de ser nombrados y pasarían a un segundo término. Pero Dios va a arreglar cuentas con cada uno de ellos. Miren cómo los lazos de Satanás se han metido y ha invadido a la iglesia visible. Porque hago un énfasis. Porque está la iglesia visible y está la iglesia invisible. La iglesia invisible es la iglesia de Jesús. Aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Pero ¿por qué hacemos esta denuncia entonces? La hacemos, mis amados, porque se corre el riesgo de ser envuelto con vanas sutilezas, con filosofías sacadas por mentes inflamadas por las llamas del infierno. Y que la gente llegue a tener otro concepto. Entonces nosotros, la iglesia de Dios, las que todavía conservamos el texto bíblico como base de fundamento de nuestra fe, estamos en la obligación de exponer, de señalar. Y si usted quiere juzgar, llámelo juzgar, porque yo no le tengo miedo a esa palabra. Estas actitudes de mucha gente que lo que ha buscado es la riqueza, es el poder, es la fama, su propia gloria, su propio beneficio. Gente que se llama apóstol, que se llaman televangelistas, los vemos en videos, en piscinas enormes, en tanga. Un hijo de Dios tiene que vestirse con decoro, sea hombre o sea mujer. Un hijo de Dios no puede andar en extravagancia, porque la extravagancia no es para los hijos de Dios. Para nosotros es el buen vivir. Para nosotros es el bienestar, es la prosperidad en todos los aspectos. Pero que nada llegue a la extravagancia, que nada llegue a perder aquella humildad que nos caracterizó en algún tiempo. Porque no podemos nosotros permitir, o por lo menos sí lo denunciamos, que no se puede hacer de la fe un negocio. Miren, hoy tenemos denominaciones, congregaciones, que ya no es la iglesia o el lugar donde se pregonaba la palabra santa, la palabra pura de Dios. Ahora es un centro comercial, instituciones convertidas
en centros de negocio, en empresas mercantiles, iglesias con salas de cine, con cafeterías, iglesias que se han vuelto empresas con escuelas pagadas y caras, institutos de segunda enseñanza, porque han hecho de la fe un comercio. Quizás esto no les va a gustar a muchos, pero eso es lo que han hecho. Un comercio con la fe, con la palabra de Dios. Tenemos predicadores con salarios estratosféricos. Ya no van a predicar a ninguna parte si no les pagan la tarifa que tienen establecidas. Hoteles de lujo, la habitación presidencial, viajes en primera clase, desayunos con caviar y champán, un séquito de personas para que atiendan todas sus demandas. Hijos de Nimrod, de él de que son hijos, porque de Cristo no tienen nada. El Hijo de Dios se distingue por su prudencia. El Hijo de Dios se distingue por su humildad. El Hijo de Dios se distingue por su servicio, por su disponibilidad a la obra de Dios. Me invitan a predicar, yo voy. Jamás estoy pensando en cuánto me van a dar de ofrenda, porque no me interesa. Si me toca dormir en un catre, en el suelo, donde quiera, ahí voy a dormir. No pienso en comodidades. No pienso en que voy a ser tratado como lo mejor. No me interesa, porque no quiero gloria para mí, no quiero beneficios para mí. Lo que quiero es que la palabra de Dios sea predicada y que Cristo Jesús sea glorificado. Esa es la actitud de los hijos de Dios. Pero hoy tenemos mucha gente haciendo todo lo contrario, mis amados. Envueltos en los lazos de Satanás. Analice esto que estamos predicando en esta tarde. No se enoje conmigo, porque un verdadero hijo de Dios toma la exhortación como que viene de parte de Dios. Porque dígame, ¿en qué parte de la palabra está que usted tiene que ser el famoso? Que usted tiene que ser un hombre de renombre, que usted tiene que ser una persona de éxito, que usted tiene que ser una persona que todo lo que toque se convierta en plata. ¿Dónde está en la palabra que Dios lo llamó a construir su propio imperio? Muéstrame. Y cuando usted me lo muestre con la palabra, públicamente, voy a reconocer que estoy equivocado. Constructores de ciudades, constructores de templos. Miren, tenemos en nuestras congregaciones, digamos nuestras, porque somos parte de lo que es la iglesia visible. Gente construyendo imperios, haciendo remodelaciones, poniendo cosas caras, bellísimas en sus templos. Se encerraron en esa construcción, están ahí con su congregación, no sacan la cabeza para ver a su alrededor a sus hermanos, a otras congregaciones,
No les interesa lo que está pasando el pastor que tiene a 2 cuadras de su congregación, porque él está metido en tener un control de lo que es esa construcción que tiene. Y así son todos los constructores de imperio. No les importa que la Biblia diga que somos un cuerpo en Cristo, refiriéndose a todos los creyentes. Creen que están haciendo la obra encerrados en actos mezquinos y egoístas en sus lugares. Y creen que hasta ahí llega lo que es la visión de un hijo de Dios. Tenemos pastores en otros países que se han dedicado a construir imperios y ciudades y tienen el descaro de llamarles ciudad de Dios. Hay un pastor ahí en Guatemala que solo el templo le cuesta $150 millones. Pero no se ha quedado ahí, sigue construyendo a lo que le ha denominado la ciudad de Dios. ¡Ay, hijos de Nimrod! Pero tendrán que dar cuenta ante el trono blanco de Dios, no ante el tribunal de Cristo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ante el trono blanco de Dios darán cuenta, no ante el tribunal de Cristo. Dios no nos ha llamado a construir imperios. Dios no nos ha llamado a construir riquezas. Dios nos ha llamado a pregonar el mensaje bendito, las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel que cree o crea en Jesús no se pierda y tenga vida eterna. Dios nos ha llamado a ser parte integral del cuerpo de Cristo, a vivir la vida en armonía con los demás hermanos, aunque estén en otras congregaciones, a la unidad granítica del cuerpo de Cristo, para que Dios pueda glorificarse en el ente que es la iglesia, o también es el cuerpo de Cristo. Esta es la cruda realidad, mis amados, que está viviendo la iglesia visible, donde está sumergida la iglesia invisible de Dios. No nos cansemos de pregonar, de señalar la pura, santa y bendita palabra de Dios. Mis amados, lastimosamente hemos llegado al final del programa y el tiempo se nos fue. Pero espero en el Señor que esta reflexión caiga como semilla en buena tierra y que lleve fruto al 100%. Este ha sido su programa, Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez. Bendiciones para todos. Amén.